Vamos a empezar entonces con la fisiología del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no? Vean ustedes aquí. La hipófisis es esta de aquí, esta glándula, se las presento. ¿Dónde está localizada la hipófisis? Está localizada, vean ustedes aquí, en la base del encéfalo. En la base del encéfalo hay una estructura, esta de aquí, es una estructura ósea. Esta estructura ósea que ustedes ven aquí, que parece como una sillita de montar, se conoce como la silla turca. Esta silla turca forma parte ¿de dónde? Forma parte del hueso esfenoide. La silla turca del esfenoides. Allí se asienta, es el lugar en donde se encuentra ¿quién? La hipófisis. Vean ustedes esta glándula, ¿no? La hipófisis, ustedes ven aquí, va a tener dos partes. Se pueden diferenciar dos partes, vean ustedes. Esta de aquí, que se conoce como adenohipófisis, o ustedes también van a encontrar que recibe el nombre de hipófisis anterior. Y esta de aquí, la neurohipófisis, que ustedes van a encontrar que se conoce también como hipófisis posterior. ¿Por qué anterior, posterior? Simplemente por la localización. Vean, acá le han hecho un zoom, ¿no? Vean ustedes, esta parte está para adelante, por eso le dicen anterior, esta parte está para atrás, por eso le dicen posterior. Por eso simplemente reciben el nombre de anterior y posterior. La hipófisis anterior, chicos, la hipófisis anterior es realmente un tejido glandular. ¿Qué cosa quiere decir? Que realmente contiene células que producen hormonas, ¿no? Produce hormonas. La hipófisis anterior produce, sintetiza hormonas. En cambio, la hipófisis posterior es una extensión prácticamente del hipotálamo. ¿Por qué? Porque la hipófisis posterior, no tiene tejido glandular, sino que la hipófisis posterior tiene terminaciones de axones. Ajá, terminaciones de axones. Si estamos hablando de axones, estamos hablando de neuronas. Entonces, ¿dónde están estas neuronas? Son las terminaciones de los axones de neuronas. Vean ustedes, sigamos aquí la línea. Vean ustedes, me voy acá. A los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Ajá, eso quiere decir que la neurohipófisis básicamente es como si fuera una extensión del hipotálamo. Acuérdense que el hipotálamo es una parte del sistema nervioso central, del encéfalo. Entonces es prácticamente una extensión. ¿Por qué? Porque el cuerpo de las neuronas se encuentra aquí en núcleos hipotalámicos, que son el supraóptico y el paraventricular, pero sus axones, que son todos grandotes, van a terminar en la neurohipófisis. Por eso es que se dice que la neurohipófisis básicamente es un sitio, es un lugar que almacena hormonas. Aquí no hay tejido glandular, no se producen hormonas. Doctor, ¿y entonces en dónde se producen las hormonas? Se producen aquí. En los núcleos supraópticos y paraventriculares se producen las hormonas que se guardan, que se almacenan en la neurohipófisis. Ahora, la neurohipófisis es como yo les decía, prácticamente una continuación del hipotálamo. Pero no es la única que se conecta con el hipotálamo. La adenohipófisis también se conecta con el hipotálamo. Ah, sí, doctor, ¿y cómo se conecta? Ah, se conecta a través de la circulación. Existe aquí entre la adenohipófisis y el hipotálamo un plexo, una serie de vasos sanguíneos que van a conectar la adenohipófisis con el hipotálamo, con otros núcleos del hipotálamo, ¿Y por qué es importante esta conexión? ¿Por qué? Porque el hipotálamo va a producir hormonas o sustancias reguladoras que van a viajar a través de estos vasos sanguíneos hacia la hipófisis para regular su secreción. Ajá, entonces la adenohipófisis también está conectada al hipotálamo, pero
lo hace a través de una rica red vascularizada que las conecta. Ya este sistema que conecta al hipotálamo con la adenohipófisis se conoce como el sistema porta hipofisal. ¿Por qué porta? Porque se parece un poquito a la circulación portal. ¿Recuerdan en la circulación portal a nivel hepático teníamos que una vena daba origen a otra vena? En el caso del sistema porta hipoficiario sucede algo parecido. Una vena da origen a otra vena, por eso se conoce como sistema porta hipoficiario, ¿no? No es importante que se aprendan el nombre de las venas, ¿no? Aquí simplemente lo único que tienen que saber es que hay esa conexión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la hipófisis y el hipotálamo están conectadas. La parte de la adenohipófisis conectada por la parte vascular, a través del sistema portohipoficiario, y la neurohipófisis es una extensión. Entonces, existe como un caminito, como un tubito que va a conectar a la hipófisis con el hipotálamo. ¿Cómo se llama a ese tubito que conecta? Se conoce como infundíbulo o tallo hipofisal. El infundíbulo o tallo hipofisario tiene parte de los axones que conectan el hipotálamo con la hipófisis y también el sistema portohipoficiario. Es como la carretera que conecta ambas cosas. A eso se le conoce como tallo hipofisario. Ahora, esto es en relación a la anatomía de la hipófisis, pero es importante tener en cuenta también algo aquí. La hipófisis es un órgano que se encuentra muy cercano a una estructura que se encarga de la parte oftalmológica. ¿Cuál es esa estructura? El famoso quiasma óptico. El quiasma óptico es una estructura que regula la parte oftalmológica, ¿no? Está en relación con la parte oftalmológica. Entonces, ¿por qué es importante su relación? Si ustedes se dan cuenta, el quiasma óptico está por encima de la glándula hipófisis. Es importante su relación, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, hay tumores que crecen aquí, deforman la silla turca y crecen hacia arriba y presionan, comprimen el quiasma óptico, van a producir alteraciones visuales, sobre todo alteraciones del campo visual. El paciente mira como si estuviera binoculares, no ve la parte de los costados, ve como si tuviera binoculares, así pierde estos campos. ¿Por qué? Porque se comprime el quiasma óptico. Por eso es importante la relación del quiasma óptico con la hipófisis, ¿no? Con la hipófisis. Ahora, ¿cuáles son las hormonas que produce la hipófisis? ¿No? Tenemos la adenohipófisis y la neuro. Yo les había dicho, la adenohipófisis realmente produce, sintetiza hormonas. En cambio, la neurohipófisis simplemente las almacena, porque quien produce las hormonas de la neurohipófisis, recuerden que son los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que produce la adenohipófisis? Las hormonas que produce la adenohipófisis son la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, que es producida por los tirotropos. Tirotropos producen la TSH, hormona estimulante de la tiroides. ¿Cuál es su función? Bueno, y acá su nombre lo dice, estimula la secreción de hormonas tiroideas. Luego tenemos la GH. ¿Qué cosa es la GH? La GH es la hormona de crecimiento. La GH es la hormona de crecimiento. ¿Quién sintetiza la hormona de crecimiento? La sintetizan los somatotropos. Somatotropos sintetizan la hormona de crecimiento. ¿Qué permiten? Permiten o estimulan el crecimiento y la diferenciación de los tejidos óseos, de los tejidos blandos. Crecimiento, ¿no? Luego tenemos la FSH y la LH. La FSH y la LH, ¿cuáles son? La FSH, la hormona folículo estimulante. Y la LH, la hormona luteinizante. Folículo estimulante y la hormona luteinizante. A estas dos hormonas
también a las dos se le conoce con el nombre de gonadotropinas. Estas dos, por igual, reciben el nombre de gonadotropinas. ¿Y por qué reciben el nombre de gonadotropinas? Porque actúan a nivel de las gónadas del testículo de los ovarios, estimulando la secreción de esteroides sexuales y regulando la función reproductora. ¿Quién sintetiza la FSH y la LH? Los gonadotropos. Gonadotropos. Otra hormona, tenemos la ACTH. ¿Cuál es la hormona ACTH? La hormona ACTH es la hormona estimulante de la corteza adrenal. Hormona estimulante de la corteza adrenal. ¿Quién sintetiza la ACTH? La sintetizan los corticotropos. Corticotropos. ¿Y qué hacen qué hace esta ACTH? Como su nombre lo dice, estimula la corteza de la glándula suprarrenal, principalmente para producir cortisol. Cortisol, una de las hormonas de la corteza adrenal, cortisol. Luego tenemos la PRL. ¿Cuál es la PRL? La prolactina. Prolactina. La prolactina, chicos, prolactina, la producen los mamotropos. En algunas otras bibliografías van a encontrar que también le dicen lactotropos. Lactotropos o mamotropos es lo mismo. Y se llaman así porque la prolactina estimula el desarrollo mamario y la producción de leche. La producción de leche. Por eso se llaman mamo o lactotropos. Estas de aquí, chicos, estas 6, son las hormonas que produce la adenohipófisis. Y en el caso de la neurohipófisis, las almacena. ¿Cuáles son? Son 2. La ADH, que se conoce como hormona antidiurética. Hormona antidiurética. O también recibe el nombre a veces, solamente de antidiuréticas, no recibe el nombre también a veces de vasopresina. Es lo mismo. Vasopresina, hormona antidiurética son iguales, es la misma hormona. ¿Cuál es la función? Como su nombre lo dice, antidiurética. Diuresis es orinar, o sea, evita que una persona orine. ¿Por qué? Porque estimula la reabsorción renal de agua. O sea, hace que el riñón reabsorba más agua. Por eso se llama antidiurética. Y finalmente, la oxitocina. La oxitocina tiene por función estimular la contracción uterina y de las células mioepiteliales de la mama. Esto es importante, ¿cuándo? Importante para el parto. Cuando la mujer esté en trabajo de parto, la oxitocina estimula la contracción uterina en el trabajo de parto. Y una vez que la mujer ya dio a luz, la oxitocina permite que se contraigan unas células aquí que se encuentran en la mama, que son las células mioepiteliales, para que se eyecte la leche, para que salga la leche. Entonces, no vayan a confundirse. La prolactina permite que se produzca la leche, pero la oxitocina lo que hace es permitir que se contraigan estas células mioepiteliales y se produzca la eyección de la leche, ¿ya? Entonces, pero se complementan durante la etapa posparto. Entonces, de estas hormonas vamos a hablar un poquito más. ¿De cuál no vamos a hablar mucho? De la oxitocina, porque la oxitocina es una hormona que su función es tal cual ustedes la ven ahí. Cuando ustedes lleguen a la parte de ginecología, cuando estén en sus últimos años de rotación, ahí van a hablar más de la oxitocina. Pero ahora, en básicas y en clínicas, van a tener que saber de las otras hormonas, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces, yo les había dicho que la hipófisis está unida al hipotálamo. Entonces, existen ejes que se conocen como los famosos ejes hipotálamo-hipofisarios. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener? El hipotálamo va a producir una hormona que va a regular a la hipófisis y la hipófisis va a producir una hormona que va a regular a una glándula endocrina determinada. Esos son los famosos ejes hipotálamo-hipofisiarios. Entonces, vamos a empezar con el más conocido, el eje
hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, el hipotálamo, chicos, el hipotálamo va a producir una hormona que es la TRH. TR, con R, TRH. Esta TRH es la hormona liberadora de TSH. ¿Por qué se llama hormona liberadora TSH? Porque su nombre lo dice, su nombre mismo le está diciendo. La TRH va hacia la hipófisis, este es hipotálamo, va hacia la hipófisis, ¿ah? Y va a permitir que los tirotropos secreten, ¿qué cosa? TSH. La TRH estimula los tirotropos de la hipófisis, se secreta TSH, y la TSH va hacia la tiroides y permite que la tiroides produzca las hormonas tiroideas. ¿Cuáles son las hormonas tiroideas? Son dos, la T4 y la T3. Esas son las hormonas tiroideas, T4 y T3. Y aquí sucede algo muy interesante. Cuando hay suficiente cantidad de T4 y T3, el exceso de T4 y T3 inhibe la producción de TSH e inhibe la producción de TRH. Es decir, le dice, oye, ¿sabes qué? Ya hay mucha T4, ya hay mucha T3, ya no produzca, ya no estimules más a la tiroides. Entonces, ¿sabes qué? Te vamos a inhibir. Y esto de aquí, chicos, esta inhibición que se produce en varios de los ejes de hipotálamo hipófisis que vamos a ver, se conoce como el famoso feedback negativo. Ustedes van a encontrar mucho en endocrino feedback negativo. ¿Qué significa feedback negativo? Cuando una hormona se encuentra en grandes cantidades, esa hormona va a inhibir su propia secreción a través de la inhibición de los factores hipotalámicos e hipofisiarios. Entonces, cuando hay suficiente T4 y T3, se inhibe la TSH, se inhibe la TRH y se controla la producción. Otra vez bajan los niveles de T4 y T3, otra vez la TRH empieza a producirse, estimula la TSH va hacia la tiroides y así se va regulando. Es un ciclo de regulación. Lo mismo sucede en la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal yo tengo en el hipotálamo, ¿a quién? Tengo a la tengo en el hipotálamo, disculpen chicos, tengo a la CRH, la CRH. La CRH es la hormona liberadora de la corticotrofina. Corticotrofina es el otro nombre que le dan a la ACTH. Por eso se llama CRH, hormona liberadora de la corticotropina. La corticotropina es la ACTH. ¿Dónde se sintetiza la ACTH? En la hipófisis, en la adenohipófisis. Los corticotropos de la adenohipófisis son estimulados por la CRH hipotalámica y los corticotropos secretan la ACTH y la ACTH va a ir hacia la corteza adrenal a que se produzca cortisol. Entonces, CRH estimula hipófisis, produce ACTH, la ACTH va hacia la corteza adrenal, se produce cortisol y aquí se produce nuevamente el mismo fenómeno. Cuando hay suficiente cantidad de cortisol, el cortisol inhibe la secreción de ACTH y de CRH y también un feedback negativo. Entonces, como ustedes ven, en el caso de las hormonas, de los ejes hipotálamos hipofisiarios, todo está regulado. Cuando ya hay suficiente cantidad de la hormona final, esta elevación de la hormona final inhibe al hipotálamo y a la hipófisis a que se produzcan las hormonas estimulantes o liberadoras. Entonces, de esa manera se regula su secreción. Seguimos avanzando. Otro eje, el eje hipotálamo hipófisis gonadal.
¿Qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener entonces, igual, a nivel del hipotálamo, vamos a tener para ambos, tanto para el testículo como para el ovario, a nivel del hipotálamo vamos a tener a la hormona que se conoce como N de nene, RH. GnRH, la hormona liberadora de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? Las gonadotropinas van a ser la FSH y la LH. Tanto para la mujer como para el varón, por igual se producen, la GnRH va a producir FSH y LH. Entonces, cuando se produce GnRH y FSH, la GnRH estimula a la hipófisis, a los gonadotropos de la hipófisis, a que se produzca FSH, ya que se produzca LH. La GnRH del hipotálamo estimula a la hipófisis a que se produzcan estas dos hormonas. Doctor, ¿y se producen por igual? No. A lo largo del ciclo biológico de un varón, de una mujer, las hormonas, la GnRH, se va a ir secretando en forma de pulsos. Entonces, cuando cambia la pulsatividad de la secreción de GnRH, va a sintetizarse con mayor preponderancia FSH y en otros momentos se sintetizará con mayor predominancia LH. Todo dependerá de cómo está el ciclo biológico de un varón, de una mujer. Sobre todo en la mujer es donde se ven estos cambios mucho más marcados. ¿Qué hacen estas hormonas? ¿Cómo estimulan? En el caso de las gonadotropinas, vamos a ver que cada una tiene una función específica en cada una de las gónadas, ya sea el testículo o el ovario. En el caso del testículo, la FSH lo que produce, o lo que va a permitir, es estimular la espermatogénesis. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a estimular la espermatogénesis? Lo va a hacer actuando en las famosas células de Sertoli. Las células de Sertoli van a ser aquellas células que le van a dar factores de crecimiento o nutrientes a los espermatozoides para que estos se desarrollen. Si los espermatozoides no tuvieran estos factores de crecimiento, estos nutrientes producidos por las células de Sertoli, los espermatozoides no podrían madurar. Por eso la FSH lo que hace es actúa en estas células de Sertoli, permite que se fabriquen estos nutrientes, estos factores de crecimiento, y de esa manera estimula la espermatogénesis, el desarrollo de los espermatozoides. ¿Y la LH? La LH lo que hace es estimular a las células de Leydig a que se produzcan testosterona. Testosterona. Ajá. Las células de Leydig entonces son estimuladas por la LH para que se produzca testosterona. Y la testosterona hace lo mismo que las otras hormonas que hemos visto en los otros ejes. La testosterona inhibe la secreción de las gonadotropinas y la secreción de la GnRH, también en un feedback negativo. Cuando hay suficiente cantidad de testosterona, se inhibe la secreción de gonadotropinas y la secreción de la GnRH hipotalámica. En el caso de la mujer, es un poquitito más complicado. ¿Qué sucede en el caso de la mujer? En el caso de la mujer, yo voy a tener que la FSH, producida por el hipotálamo, va a ir y va a estimular, ¿qué cosa en la mujer? Va a estimular el desarrollo de los folículos. Por eso se llama folículo estimulante. No por la acción que tiene en el varón, sino por la acción que tiene en la mujer.
el desarrollo de folículos, la maduración. Miren ustedes aquí el ovario. Cuando la mujer tiene su ciclo menstrual, ciclo de la mujer, el ciclo, ¿qué es lo que sucede al inicio del ciclo? Al inicio del ciclo empieza a desarrollarse, a crecer folículos. A ese proceso de crecimiento, a desarrollo de folículos, la FSH estimula. Y cuando se desarrolla un folículo, hay un folículo que se conoce como el folículo ganador, el folículo primordial. Estos folículos, ¿qué sintetizan? Estos folículos van a sintetizar estrógenos. Estrógenos en gran cantidad. Y esa va a ser la función principal que va a tener la FSH. Doctor, ¿y la LH? La LH, su función principal va a ser dos principalmente. Va a permitir que se produzca la ovulación. Sí, doctor, ¿cómo es eso? Cuando tenemos un folículo que es el folículo ganador, que se conoce como el folículo primordial, el que le ha ganado a todos, porque al inicio del ciclo se desarrollan varios folículos, pero hay uno que es el que gana, el que se desarrolla, los otros su crecimiento se va a inhibir, solamente uno de ellos va a ser el ganador. Entonces, ¿qué pasa? Este folículo contiene dentro el óvulo, el ovocito. Entonces, cuando se produce un pico de LH, el pico de LH genera la ovulación. Esa es la primera función que tiene el LH. Sí. ¿Y la segunda función que tiene el LH? La segunda función que tiene la LH es que el cuerpo lúteo secrete progesterona. ¿Sí? ¿Cómo progesterona? Ese folículo, chicos, que ya ovuló, miren ustedes cómo se sale el ovocito, se va el óvulo, para ver si se fertiliza o no, se fecunda o no. Lo que ha quedado del folículo se transforma en una estructura que se conoce como cuerpo lúteo o cuerpo amarillo. Ustedes ven acá. Y este cuerpo amarillo, la LH lo estimula a producir progesterona. ¿Por qué? Porque si la mujer queda embarazada, la progesterona es la hormona que va a permitir que la mujer geste. Entonces, este cuerpo lúteo secreta la progesterona. Si la mujer no queda embarazada, como ustedes saben, este cuerpo lúteo se atrofia y se vuelve a iniciar el ciclo de la mujer. Entonces, estas son las dos funciones principales de la LH. Y aquí sucede algo interesante, chicos. Aquí sucede algo interesante. La progesterona, chicos, la progesterona puede inhibir también con un feedback negativo la secreción de LH. Si hay un feedback negativo. Pero ¿saben qué sucede con los estrógenos? Los estrógenos tienen una característica importante. Los estrógenos, a la mitad del ciclo, cuando está este folículo que ganador, el folículo primordial, a la mitad del ciclo, los estrógenos tienen un efecto positivo. A eso se conoce como un feedback positivo, que solo se ve en la mujer. Por eso la fisiología de la mujer es muy compleja. Solo en la fisiología de la mujer se ve este feedback positivo, donde los estrógenos, al aumentar, van a estimular la secreción de LH. Luego el resto de todos los ejes restantes, incluyendo la progesterona, van a producir inhibición, van a producir feedbacks negativos. Cuando a ti te pregunten, ¿cuál es aquella hormona, la única que se produce este famoso feedback positivo en endocrinología? Sí, doctor. Los estrógenos, cuando aumentan a la mitad del ciclo, menstrual, cuando aumentan a la mitad del ciclo menstrual, se elevan tanto que estimulan a que se produzca la LH y la LH permite la ovulación. Este pico de LH permite la ovulación. Ese es el único ejemplo de un feedback positivo. En el caso de la hormona de crecimiento,
el caso de la hormona de crecimiento, yo voy a tener, igual, aquí, el hipotálamo va a producir una hormona que se conoce como GHRH. No se confundan con la anterior, que era GN. Este es GH. GHRH. La hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, ¿no? Por eso yo le decía, todas las hormonas hipotalámicas son hormonas liberadoras. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Como su nombre lo dice, la GHRH va a estimular a la adenohipófisis a que se produzca, ¿qué cosa? A que se produzca GH, hormona de crecimiento. Y la hormona de crecimiento va a estimular directamente al tejido óseo, a los tejidos blandos, para que se produzca el crecimiento. Pero también puede actuar de forma indirecta. Cuando actúa de forma indirecta, la GH va hacia el hígado y en el hígado va a producir otra hormona. ¿Cuál es la hormona? La IGF-1. Por sus siglas, factor de crecimiento similar a la insulina. Repito, factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1. Este factor de crecimiento similar a la insulina de tipo 1 también va a actuar a nivel de los tejidos, del tejido óseo, de los órganos, para producir crecimiento. Entonces yo siempre les digo, la hormona de crecimiento puede producir, va a permitir el crecimiento, la diferenciación de los tejidos por dos vías. De forma directa, ella misma solita va a ir a actuar, o de forma indirecta, a través de la síntesis del IGF-1. ¿Y cómo se produce el feedback negativo? Fácil. La IGF-1, cuando está en cantidades suficientes, lo que hace es inhibir la secreción de hormona de crecimiento. Hay un feedback negativo. Facilito. Prolactina. En el caso de la prolactina, yo voy a tener en el hipotálamo, no voy a tener un factor estimulante. No voy a tener un factor estimulante. Ah, no, doctor. Entonces, ¿cómo se va a estimular la secreción de la prolactina? Aquí, chicos, el principal estímulo en la producción de la prolactina es la succión del pezón por el bebé. Es un estímulo mecánico. La succión del pezón por el bebé, a través de fibras nerviosas que hacen, permiten que se estimule la secreción de prolactina. Ajá, la secreción de prolactina. Sí, y la prolactina va a permitir que se estimule la producción de leche. Por eso le dicen a la mamá, ¿no? La mamá que recién ha dado a luz, que le dicen, ah, no tengo leche. Estimúlate el pezón, ¿no? Con la pezonera, que el bebito te succione. ¿Por qué? Porque es el principal estímulo. Y ustedes me preguntarán, pero doctor, entonces, ¿quién regula la prolactina? Nunca te olvides, prolactina, acuérdense también, y la sintetiza la hipófisis, ¿no? ¿Quién regula la prolactina? Nunca te olvides, otra pregunta para tu examen, así como está el famoso feed, ¿cuál es el único eje que tiene feedback positivo? Te van a preguntar, ¿cuál es la única hormona que tiene un factor hipotalámico inhibitorio? ¿Cuál? La prolactina. ¿Cuál es su factor inhibitorio? La dopamina. La dopamina inhibe la secreción de prolactina. La dopamina inhibe a la secreción de prolactina. Ajá, entonces este eje y el eje sexual femenino, un poquito que escapan a la regulación clásica que se veía en los ejes hipotalámicos hipoficiales. Por eso yo les decía al final, la fisiología femenina termina siendo un poquito más compleja que la fisiología masculina. Entonces, vean ustedes cómo se da la regulación en estos ejes.
Y para terminar, nos faltaría hablar de la hormona antidiurética, porque dijimos que la oxitocina va a ser una hormona que se va a guardar, todavía no va a ser protagonista, ya va a ser protagonista cuando ustedes tengan los últimos años de universidad, cuando estén llevando ginecología y obstetricia, ahí va a saltar como protagonista la oxitocina. Pero ahorita vamos a hablar de la hormona antidiurética. Acuérdense ustedes, les había dicho que la hormona antidiurética también recibe el nombre de vasopresina. Vasopresina. A ver, ¿cómo se produce la regulación de la hormona antidiurética? La regulación de la hormona antidiurética se da a nivel del hipotálamo. En el hipotálamo, chicos, hay osmoreceptores. Ajá. ¿Qué cosas son los osmoreceptores? Son receptores que van a, nerviosos que van a permitir sensar la osmolaridad del plasma. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en la clase de bioquímica el concepto de osmolaridad? Osmolaridad, yo les decía, es qué tan viscoso está un líquido. Mientras más viscoso es un líquido, tiene mayor osmolaridad. Mientras más fluido, menos viscoso es un líquido, tiene menos osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un incremento en la osmolaridad del plasma, un incremento en la osmolaridad plasmática, o sea, el plasma está más viscoso. Cuando una sustancia está más viscosa significa que tiene menos agua, tiene más soluto que solventes, o sea, tiene menos solvente que es el agua, es más viscoso. Esto es detectado por los osmoreceptores. Estos osmoreceptores dicen, ¿sabes qué? Fabrícame hormona antidiurética. Y la hormona antidiurética, que es fabricada a nivel del hipotálamo, se va a almacenar en la neurohipófisis. La que ya está aquí almacenada, lista para salir, esta se libera y va a ir hacia el riñón. ¿Dónde va a actuar en el riñón? Va a actuar principalmente a nivel del túbulo colector, a nivel del túbulo colector del riñón. En las células del túbulo colector del riñón, vean ustedes chicos, esta es una célula, hay un zoom, un microscopio zoom, y vemos acá la célula del túbulo colector. Aquí, imagínense ustedes, esta es la parte donde está en contacto con la orina, la formación de la orina, donde está saliendo la orina, y esta parte de aquí es el contacto con el vaso sanguíneo, con la sangre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vean ustedes, desde la parte central viaja por la circulación hasta el riñón, hasta el túbulo colector, que tiene receptores para vasopresina o hormona antidiurética, que son principalmente, básicamente, el receptor de tipo 2. Entonces, esa vasopresina, esa hormona antidiurética, se une al receptor. Y aquí yo les decía, ¿no? La vasopresina es un polipéptido, una hormona de tipo polipéptido. Y los polipéptidos tienen receptores de membrana. Y los receptores de membrana generan segundos mensajeros. Vean ustedes acá, ¿no? AMP cíclico, una fosforilasa quinasa, genera segundos mensajeros. Estos segundos mensajeros, ¿qué van a permitir en este caso? Van a permitir la movilización de estas acuaporinas de tipo 2. ¿Y qué cosas son las acuaporinas de tipo 2? Ya lo habíamos dicho también en la clase de fisiología, perdón, de bioquímica, en la primera parte. Las acuaporinas son los transportadores que permiten que el agua se movilice. ¿De dónde? En este caso van a permitir la movilización del agua desde el túbulo, donde se estaba formando la orina, hacia el interior. ¿Y qué van a hacer con esto? Van a permitir que se reabsorba más agua. La hormona antidiurética reabsorbe agua. Y al reabsorber agua, al quitarle agua a la orina que se está formando, entonces el volumen urinario baja. Por eso se llama antidiurética. Disminuye la diuresis, contra la diuresis. ¿Por qué? Porque le digo, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero que esta orina tenga tanto líquido. Voy a ahorrar agua. ¿Sabes qué? Reabsórbeme agua. Y esa agua que pasa a la sangre, ¿qué hace? Como hay más reabsorción de agua, esta agua llega al plasma y el plasma se vuelve más fluido.
se vuelve menos viscoso, disminuye la osmolaridad, porque todo el evento que inició que se secrete la vasopresina, la hormona antidiurética, fue que estaba la osmolaridad incrementada, o sea que la sangre estaba muy viscosa. Al reabsorberse más agua, yo jalo más agua y entonces se diluye, ¿no? Es como si tuvieran ustedes un vaso con azúcar, ¿no? Si tiene mucho azúcar, entonces está bien viscoso, bien osmolar, bien hiperosmolar. Tú le echas más agua, que sería la reabsorción renal de agua que hay por la hormona antidiurética, y se diluye. Ya no hay tanta azúcar, ya no se siente tan viscoso, se vuelve más fluido, ya no está tan pegajoso. Eso sucede con la hormona antidiurética. ¿Y por qué se llama vasopresina, doctor? Porque también existe un estímulo menor. Un estímulo menor, ¿cuál es? Cuando hay una disminución de la presión arterial, esto es captado por unos vasoreceptores a nivel del sistema nervioso. Los vasoreceptores captan la disminución de la presión arterial y ante una caída de la presión arterial, lo que dicen es, oye, ¿sabes qué? Reabsórbeme más agua. ¿Por qué? Porque se nos está bajando la presión arterial. Entonces, vamos a reabsorber más agua, entonces así vamos a subir un poquito la presión. Pero este de aquí, como les decía, chicos, no es el estímulo principal. El estímulo principal es el incremento de la osmolaridad plasmática.